Buenas tardes, esta es una clase para el tercero de secundaria y vamos a tratar hoy día el tema de Estado peruano. Pasemos. Bien, hay que analizar algunos conceptos previos para saber qué es el Estado peruano. Primero, preguntémonos qué es el hombre, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Cuando yo hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, porque ese hombre está entendido como la humanidad, ¿no? Bueno, ese hombre, vamos a tomar la definición que da un filósofo griego llamado Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que el hombre es un animal racional y político, ¿no? Y esto se entiende de la siguiente manera. Racional, ¿por qué? Porque razona, porque piensa, etcétera, ¿cierto? Puede crear conceptos, puede crear números, puede actuar con números, digamos, puede resolver operaciones matemáticas. ¿Y por qué político? Bueno, para eso habría que hablar un poco de Grecia, ¿no? Las personas en ese momento vivían en polis. Polis son ciudades, ¿verdad? En Grecia eran ciudades, ¿no? De ahí viene la palabra político. Entonces, es un animal racional y político porque vive en las polis, que vendrían a ser ciudades, ¿no? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que un ser humano aparte de ser pensante, también es político. O sea, no puede existir ser humano que no esté dentro de una sociedad. O sea, si es hombre o si es mujer, fijo, sí o sí, siempre debe estar dentro de una sociedad. No hay duda de eso. Ahora, Aristóteles se hace la pregunta y dice, ¿no? ¿Y qué pasa si no está en una ciudad? Si ese hombre no vive en la ciudad, ¿no? Entonces, ya no sería animal político, solo racional. Y si no es animal político, entonces ya no es un hombre, ¿verdad? Entonces, hay dos opciones. Si no vive en la ciudad, es un dios. Ustedes se darán cuenta que más allá de ser creyente o no ser creyente, Dios no necesita la sociedad, ¿verdad? Dios puede vivir de manera independiente a la gente. Digamos, Dios no requiere de que la gente lo mantenga vivo porque Dios es Dios y tiene los suficientes poderes como para poder subsistir por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, si no vive en la ciudad puede ser un Dios. De lo contrario, también puede ser una bestia. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo vive, a ver, las personas sin educación? O sea, imagínate dejar a un bebé solo en la selva, ¿verdad? Ese bebé no va a adquirir, por ejemplo, la capacidad de lenguaje. Va a hablar de manera gutural, tal vez. No va a saber coger un cubierto, ¿verdad? Tal vez nunca aprenda a caminar y siempre camine en cuatro patas, ¿no? O tal vez siempre se arrastre. Entonces, digamos, la sociedad enseña a adquirir ciertos valores, ciertos conocimientos, y si no estás dentro de una sociedad, según Aristóteles, dejarías de ser hombre y te convertirías en una bestia. ¿Sí? Entonces, no se puede separar hombre de sociedad. Hombre y sociedad van juntos. Claro, tú sabes, por ejemplo, ¿qué es la sociedad? Un conjunto de hombres, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el hombre es un animal racional y político, ¿no? Racional porque piensa y político porque vive en la polis, o sea, es un ciudadano, ¿no? Ahora pasemos al siguiente cuadro. Bien, ahora, de todo esto, ¿qué es un Estado, no? Bien, vamos a definir el Estado de la siguiente manera, ¿no? Es una organización política de un pueblo asentado sobre un territorio que constituye una persona jurídica y distinta y superior a los individuos y que está provista de un poder de imperio y soberanía incondicional y originaria. Wow, eso es muy largo, pero vamos a resumirlo de las siguientes maneras. Estado igual población más territorio más leyes más instituciones. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Miren, un estado, ¿ya? Es
una persona jurídica. Nosotros ya hemos estudiado tipos de personas, ¿no? Persona natural y persona jurídica. Digamos, una persona natural viene a ser cualquier hombre, ¿no? Pedro, Juan, María, Luis, etcétera, ¿no? Pero una persona jurídica vendría a ser como una empresa, ¿verdad? Y ustedes saben que en toda empresa hay uno o más jefes, ¿no? Pero siempre hay una persona que destaca como jefe. Entonces, en un estado no se comporta como una persona natural, un estado se comporta como una empresa, o sea, como una persona jurídica. Y si es una persona jurídica, ¿sí? Hay jefes, como te acabo de decir. En este caso, la función del jefe sería ordenar la sociedad. El Estado ordena la sociedad para que la sociedad, digamos, no se pelea. Y para que ordene la sociedad, tiene que poner reglas. Y esas reglas se llaman leyes, normas y leyes. Ahora, dice, constituye una persona jurídica y superior a los individuos. Claro, el Estado manda en el Perú. ¿Sí? El Estado manda en el Perú. Eh, digamos, y el Estado se manifiesta mediante la policía, mediante el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Si el Estado no mandara, entonces yo te podría matar a ti, o alguien podría matar a otra persona, y no pasaría nada, porque nadie manda, ¿verdad? Ahora, por eso es que el Estado es superior, porque el Estado manda, ¿no? Ahora, manda no manda en el aire, no manda en el agua, manda en un determinado territorio, ¿no? Ahora, territorio tampoco entienda solamente como tierra, sino también como mar y aire, porque puede ser que, digamos, se comete un delito en un avión, ¿no? Y justo el avión ya estaba en suelo, perdón, en aires peruanos, o sea, encima del territorio peruano. Por lo tanto, el aire, la investigación vendría a serla el Perú, ¿no? O, por ejemplo, hay casos de bebés, ¿no? Que, digamos, tienen padres de otros países, pero nacen justo cuando están volando por el avión, digamos, ¿no? Entonces, eh, también se toma en cuenta la parte aérea, ¿no? Como del territorio. Ahora, estado vendría a ser población, porque un estado, obvio, tiene gente, tiene territorio, ¿verdad? Todo país tiene un territorio, tiene leyes, porque todo país tiene leyes, y las leyes ayudan a convivir de manera sana, y tiene instituciones, porque las instituciones son las que organizan todo, ¿verdad? Ahora, pasemos al siguiente cuadro. Bueno, ahora, ¿por qué se forma un Estado, no? Eh, Pongamos un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si tus padres se van de tu casa, ¿no? Y te quedas con tus hermanos? Probablemente todo se vuelve un caos, ¿no? Tal vez el hermano mayor abusa de poder, ¿no? De su fuerza y se come la comida de todos, ¿no? O los golpea, etcétera, ¿no? Entonces, para eso tiene que venir a poner orden tu padre o tu madre, ¿verdad? Que son los adultos de la casa. Entonces algo así funciona el Estado, ¿no? En una sociedad coexisten múltiples grupos con distintos intereses. Para una convivencia armoniosa se hace necesario dirigir a esos grupos mediante leyes. Y así no se desintegre la sociedad, ¿no? Y se crea el Estado para dirigir la sociedad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿No? El Estado es el encargado de que la sociedad no se pelee entre sí. ¿No? El Estado pone las leyes y el Estado no, y no hay peleas dentro del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada persona tiene distintos intereses, ¿verdad? Por ejemplo, los ricos tienen intereses sobre los pobres, ¿en qué sentido? De que consuman sus productos y si por ellos fuera, lo venderían caro todo, ¿verdad? Entonces, el Estado está ahí para que ellos no excedan los precios de los mercados, de los productos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los pobres, si por los pobres fueran, no pagarían nada, ¿verdad? Entonces el Estado también le dice, claro, tú tienes necesidades, pero también tienes que trabajar, ¿verdad? No todo se te va a dar gratis, ¿no? Entonces el Estado es la persona que pone las reglas en un país, ¿verdad? El Estado hace y deshace. Hace lo que supuestamente debería ser bueno y deshace lo que está mal, ¿no? Entonces, ese Estado no puede, digamos, eh, desaparecer. El Estado pone orden por más que sea corrupto. Claro, si hay un Estado corrupto, eso debe reformarse, ¿no? Pero es peor no tener presidente a tener un presidente corrupto, ¿verdad? Y eso sería la clase de hoy.
¿no? Nos vemos a la próxima. Y de recordar siempre, un Estado no es una sociedad. Lo explicaremos luego. Hasta Dios.